En el pequeño ascensor, que descendía lentamente, se dio cuenta de que el policía ya no consideraba a su prisionero como una amenaza. El agente estaba disgustado, impaciente y embarazado por el derrumbamiento emocional de Cale. Cuando las puertas se abrieron, también en Cale se había producido un profundo cambio. Todavía sollozaba en silencio, pero sus lágrimas ya no eran auténticas y su temblor era más de excitación que de desesperación. Pasaron ante otro puesto de control. El policía presentó una serie de documentos a otro celador que le llamó Joe. El celador miró a Cale con manifiesto desdén. Cale apartó el rostro como si estuviera avergonzado de sí mismo y continuó sollozando. A continuación, Cale y Joe se encontraron al aire libre, cruzando un gran aparcamiento hacia una hilera de coches patrullas blancos y verdes alineados ante una alambrada. El día era cálido y soleado. Cale continuó sus lamentos y simuló que seguían fallándole las piernas, como si fueran de goma. Mantuvo los hombros hundidos y la cabeza gacha, avanzando con indiferencia, como lo haría un hombre abatido, roto. El policía y Cale eran las únicas personas en el aparcamiento. El lugar estaba desierto, perfecto. Durante todo el trayecto hasta el coche, Cale buscó el momento adecuado para jugar sus cartas. Por un instante creyó que la ocasión no se presentaría. Entonces Joe le empujó contra un coche y se volvió a medias para abrir la portezuela, y Cale actuó. Se lanzó contra el policía mientras éste se inclinaba para introducir la llave en la cerradura. El agente soltó un jadeo y lanzó el puño contra Cale. Demasiado tarde. El preso esquivó el golpe, se lanzó hacia adelante rápidamente y aplastó al agente contra el coche. Joe palideció de dolor cuando la empuñadura de la portezuela le golpeó con fuerza en la base de la columna vertebral. El llavero salió despedido de sus manos y, mientras los dos hombres caían, el policía intentó desenfundar su arma. Cale sabía que con las manos esposadas no podría evitar que la sacara, y la lucha terminaría en el preciso segundo en que se hiciera visible el revólver. Así pues, Cale se lanzó sobre la garganta de su adversario, se lanzó sobre ella con los dientes, mordió con todas sus fuerzas y notó que la sangre salía a borbotones. Aplicó su boca a la herida como un perro de ataque, mordió otra vez y el policía lanzó un grito, pero solo le salió un jadeo, un garraspeo que nadie podía escuchar, y el arma cayó de la funda y de la mano temblorosa de Joe. Juntos, los dos hombres cayeron pesadamente al suelo. Cale consiguió colocarse encima y el agente trató de gritar otra vez, de modo que Cale le soltó un rodillazo en la entrepierna, mientras de la garganta de Joe seguía manando la sangre a chorros. «Cerdo», masculló Cale. Los ojos del policía quedaron inmóviles y la sangre dejó de manar de la herida. Todo había terminado. Cale no se había sentido nunca tan poderoso, tan lleno de vida. Echó un vistazo a su alrededor. Seguía sin verse a nadie en el aparcamiento. Recogió el manojo de llaves y las probó una a una hasta abrir las esposas. Después arrojó éstas bajo el coche. Arrastró el cadáver bajo el vehículo para no dejarlo a la vista. Se secó la frente con la manga. Tenía la camisa manchada y salpicada de sangre. No podía hacer nada al respecto. Y tampoco podía cambiar el hecho de llevar puestas las ropas de preso, azules y de un tejido áspero, y un par de zapatillas de lona con suela de goma. Consciente de que estaba al descubierto, Cale corrió junto a la valla hasta colarse por la verja abierta, cruzó el callejón y pasó a otro lado de aparcamiento situado detrás de un gran complejo de apartamento de 2 pisos. Alzó la mirada hacia las ventanas y esperó que nadie estuviera mirando.
En el aparcamiento había unos 20 coches. Un Datsun amarillo tenía las llaves puestas, se sentó al volante, cerró la portezuela y soltó un suspiro de alivio. Estaba cubierto y tenía un medio de transporte. En el salpicadero había una caja de pañuelos de papel. Con ellos y su propia saliva se limpió la cara. Cuando hubo terminado de limpiar la sangre, se miró en el retrovisor y sonrió. Capítulo 28. El recuento. Mientras el equipo del general Copperfield realizaba la autopsia y las pruebas pertinentes en el laboratorio móvil, Bryce Hammond formó dos grupos de investigación e inició una inspección del pueblo casa por casa. Frank Autry estaba al mando del primer grupo, al que se incorporó el comandante Ashley como observador del proyecto Vigías del Cielo. Por su parte, el capitán Arkham se integró en el grupo de Bryce. Bloque tras bloque, calle por calle, los dos grupos nunca estaban a más de un edificio de distancia, permaneciendo en contacto en todo momento mediante los walkie-talkies. Jenny acompañó a Bryce. Ella era quien mejor conocía a los habitantes de Snowfield y quien más fácilmente podría identificar los cadáveres que encontraran. En la mayoría de las ocasiones también podría decirles quién ocupaba cada vivienda y cuántas personas componían cada familia. Se trataba de una información fundamental para elaborar una lista de los desaparecidos. A Jenny le preocupaba tener que exponer a Liza a más escenas grotescas y repulsivas, pero no podía negarse a ayudar al equipo de investigación. Tampoco podía dejar a su hermanita en el Hilltop Inn, sobre todo después de lo sucedido con Harker y con Velázquez. Sin embargo, la muchacha soportó bien la tensión de la búsqueda casa por casa. Aún seguía poniéndose a prueba para no defraudar a Jenny y ésta se sentía cada vez más orgullosa de ella. Durante un tiempo no encontraron más cadáveres. Los primeros comercios y viviendas en los que entraron estaban desiertos. En varias casas la mesa estaba a punto para la cena dominical, en otras había bañeras llenas de agua ya fría. En varios hogares los televisores seguían funcionando todavía, pero no quedaba nadie para mirarlos. En una cocina encontraron una cena a medio preparar en el horno eléctrico. Los alimentos de los 3 recipientes se habían cocido durante tantas horas que todo su contenido de agua se había evaporado. Los restos estaban secos, duros, requemados, llenos de burbujas e imposibles de identificar. Los cazos de acero inoxidable estaban inservibles, tanto por dentro como por fuera. Presentaban un color negro azulado. Los mangos de plástico se habían ablandado y fundido parcialmente. Toda la casa despedía el hedor más acre y nauseabundo que Jenny había conocido en su vida. Bryce desconectó el horno. «Es un milagro que toda la casa no se haya incendiado», comentó. «Probablemente habría ardido si el horno fuera de gas», asintió Jenny. Encima de los 3 cazos había una campana de humos de acero inoxidable con un extractor. Al quemarse la comida, la campana había absorbido las pocas llamas que pudieran haberse levantado, evitando así que el fuego se extendiera a los armarios próximos. Cuando salieron de la casa, todo el mundo, salvo el comandante Arkham, enfundado en su traje anticontaminación, aspiró profundamente el fresco aire de las montañas. Necesitaron un par de minutos para limpiar sus pulmones de la viciada atmósfera que habían respirado en el interior de la vivienda. Luego, en la casa siguiente, encontraron el primer cadáver del día. Se trataba de John Farley, propietario de la Mountain Tavern, que solo estaba abierta durante la temporada de esquí. Farley había sido un individuo impresionante. Tenía 40 y tantos años, el cabello a mechones blancos y negros, una nariz grande y una boca amplia que solía mostrar una sonrisa tremendamente cautivadora.
Ahora el hombre estaba abotargado y amoratado, con los ojos sobresaliéndole de las órbitas y las ropas desgarradas por las costuras debido a la hinchazón del cuerpo. Farley estaba sentado en la mesa, en un extremo de la gran cocina. Delante de él había un plato de raviolis rellenos de queso y albóndigas. También había un vaso de vino tinto. Sobre la mesa, junto al plato, había una revista abierta. Farley estaba sentado muy erguido en su silla, con una mano en el muslo, vuelta hacia arriba. Tenía la otra mano sobre la mesa y entre sus dedos un pedazo de pan. La boca del hombre parecía parcialmente abierta y todavía asomaba un poco de corteza de pan entre sus dientes. Farley había muerto en pleno acto de mascar. Los músculos de sus mandíbulas no se habían relajado. ¡Santo cielo! Musi total. Ni siquiera le dio tiempo a escupir ese bocado o a tragarlo. La muerte debe de haber sido instantánea. Y tampoco parece que la viera llegar, añadió Bryce. Mirad su rostro. No presenta la expresión de horror, sorpresa o conmoción de la mayoría de los otros. Contemplando las apretadas mandíbulas del difunto, Jenny comentó: lo que no comprendo es por qué la muerte no provoca la menor relajación muscular. Es muy extraño. En la iglesia de Nuestra Señora de las Montañas, el sol se filtraba por las cristaleras de colores, compuestas predominantemente de tonos azules y verdes. Cientos de manchas de formas irregulares, de colores azul marino, azul celeste, turquesa, aguamarina, verde esmeralda y muchos tonos más salpicaban los bancos de madera pulimentada, formaban charcos en los pasillos y brillaban tenuemente en las paredes. Era como estar bajo el agua, se dijo Gordy Brogan mientras seguía a Frank Autry al interior de la nave, iluminada de forma tan extraña y hermosa. Justo detrás del atrio de entrada, un rayo de luz carmesí bañaba la pila de mármol blanco que contenía el agua bendita. La luz tenía el color de la sangre de Cristo, pues atravesaba una imagen del corazón sangrante de éste antes de iluminar con ese color el agua que brillaba en la pila de mármol lechoso. De los 5 componentes del grupo de investigación, Gordy era el único católico. El hombre introdujo 2 dedos en el agua, se santiguó y realizó una genuflexión. La iglesia estaba silenciosa, envuelta en una solemne inmovilidad. Un agradable olor a incienso endulzaba la atmósfera. No se apreciaba a nadie en las hileras de bancos. A primera vista parecía que la iglesia estaba desierta. Entonces Gordy observó el altar con más detenimiento y soltó un jadeo. Frank lo vio también. «¡Oh, Dios mío!», exclamó. La parte del presbiterio y el altar quedaban más envuelto en sombras que el resto de la iglesia, y por esa razón no habían advertido desde el primer momento el horrible y sacrílego espectáculo que les aguardaba allí. Las velas del altar habían ardido hasta consumirse muchas horas atrás. Cuando los miembros del grupo de investigación continuaron su titubeante avance por el pasillo central, tuvieron una visión cada vez más nítida del crucifijo, a tamaño real, que se alzaba sobre el centro del altar y junto al muro posterior del presbiterio. Era una cruz de madera con una imagen de Cristo clavada en ella. La imagen era una escultura en yeso exquisitamente tallada, pintada y barnizada a mano. En aquel momento la mayor parte de la imagen divina quedaba oculta por otro cuerpo que colgaba delante de ella. Un cuerpo de verdad, no una escultura de yeso. Era el sacerdote y estaba clavado a la cruz con sus ropas de ceremonia. Ante el altar, arrodillados, había 2 monaguillos. Ambos estaban muertos, amoratados, abotargados.
Las carnes del sacerdote habían empezado a oscurecerse y a mostrar otras señales de inminente descomposición. Su cadáver no presentaba el extraño aspecto de todos los demás cuerpos que habían encontrado hasta entonces. En su caso, el color de la piel era el que cabría esperar en un hombre que llevaba un día muerto. Frank Autry, el comandante Ashley y los otros dos policías cruzaron la verja de la barandilla que separaba la zona de bancos y el presbiterio, penetrando en éste. Gordy no se sintió con fuerzas para acompañarle. Estaba demasiado conmocionado y tuvo que sentarse en el primer banco para no derrumbarse. Después de inspeccionar la zona del altar y echar una ojeada a la sacristía desde la puerta, Frank utilizó el transmisor para ponerse en comunicación con Bryce Hammond, que se hallaba en el edificio contiguo. «Comisario, hemos encontrado 3 cuerpos aquí. Necesitamos a la doctora Page para identificarlos, pero la escena es demasiado espeluznante y opino que será mejor dejar a Liza a la entrada con un par de hombres». «Estaremos ahí en un par de minutos», respondió Bryce. Frank retrocedió hasta los bancos y tomó asiento junto a Gordy con el transmisor en una mano y un revólver en la otra. «¿Tú eres católico?» «Sí. Lamento que hayas tenido que ver esto». «Me recuperaré», aseguró Gordy. «No debe de ser más fácil para ti solo porque no seas católico». «¿Conoces al sacerdote?» «Creo que se llamaba padre Callahan, aunque yo nunca he frecuentado esta iglesia. Suelo acudir a la de Saint Andrew, en Santa Mira». Frank dejó el transmisor en el banco y se rascó el mentón. Según todos los demás indicios, parecía que el ataque se había producido ayer por la tarde, no mucho antes de que la doctora y Liza llegaran al pueblo. Sin embargo, hasta ahora encontramos esto. Si esos 3 hombres murieron por la mañana durante la misa... «Probablemente sucedió durante la bendición», dijo Gordy. «No durante la misa». «¿La bendición?» «La bendición del Santísimo Sacramento, la ceremonia del domingo por la tarde». «Ah, entonces coincide con lo que hemos calculado». Echó una mirada a los bancos vacíos y añadió: «¿Qué ha debido de ser de los feligreses? ¿Porque solo hemos encontrado al sacerdote y a los 2 monaguillos?» «Bueno, a la bendición no suele asistir mucha gente», respondió Gordy. «Lo más probable es que hubieran 2 o 3 personas más en la iglesia, pero esa cosa se las llevó». «¿Por qué no hizo lo mismo con todos?» Gordy no respondió. «¿Por qué tuvo que hacer una cosa así?», insistió Frank. «Para burlarse de nosotros, para ridiculizarnos, para robarnos toda esperanza», murmuró Gordy abatido. Frank le contempló fijamente. «Quizá algunos de nosotros contábamos con la ayuda de Dios para salir de esto con vida», añadió su compañero. «Probablemente la mayoría de nosotros tenía esta esperanza. Por mi parte, te aseguro que he rezado mucho desde que llegamos aquí. Es posible que tú también. Y esa cosa sabía que lo haríamos. Sabía que pediríamos auxilio a Dios. Pues bien, esta es su manera de hacernos saber que Dios no puede auxiliarnos. O, al menos, es lo que quiere que creamos. Porque esa es su manera de obrar, inculcándonos dudas respecto a Dios. Esa ha sido siempre su manera de obrar». «Hablas como si supieras, sin la menor duda, contra qué nos estamos enfrentando», comentó Frank. «Tal vez», respondió Gordy. Contempló al sacerdote crucificado y se volvió de nuevo hacia Frank. «¿Y tú, Frank? ¿No lo sabes? ¿Seguro que no lo sabes?» Cuando salieron de la iglesia y doblaron la esquina de la calle transversal, encontraron 2 coches accidentados. Un Cadillac Seville había invadido el jardín delantero de la rectoría, aplastando a su paso los macizos de flores, y había colisionado con uno de los postes del porche, en una esquina de la casa. El poste estaba prácticamente partido en 2 y el techo del porche se había hundido en esa parte.
Tal Whitman echó un vistazo por el cristal del lado del conductor. «Hay una mujer al volante». «¿Muerta?» «Sí, pero no a causa del accidente». Jenny intentó abrir la portezuela del otro lado. Estaba cerrada. Todas las puertas lo estaban y todos los cristales aparecían completamente subidos. A pesar de ello, la mujer al volante, Edna Gower, Jenny la conocía de vista, tenía el mismo aspecto que los demás cadáveres, amoratado, hinchado, con un grito de terror congelado en el rostro. ¿Cómo pudo entrar eso en el coche y matarla?, se preguntó Tal en voz alta. «¿Recuerda el cuarto de baño cerrado de Candleglow Inn?», respondió Bryce. «Y la habitación atrancada en casa de los Oxley», añadió Jenny. «Esto es casi un argumento en favor de la teoría del gas nervioso del general», comentó el capitán Arkham. A continuación, este sacó un contador Geiger miniaturizado del equipo que llevaba en el cinturón y examinó detenidamente el vehículo. Sin embargo, no era ninguna radiación lo que había matado a la mujer que lo ocupaba. El segundo coche, a media manzana de distancia, era un Lynx gris perla. Detrás del vehículo, sobre el asfalto, quedaban las marcas de un frenazo. El Lynx estaba cruzado en la calle, bloqueando esta, con la parte frontal empotrada en el costado de una furgoneta amarilla. No había sufrido grandes daños porque casi había logrado detenerse antes de colisionar con la furgoneta aparcada. El conductor era un hombre de mediana edad con un tupido mostacho, que vestía unos pantalones tejanos cortados a medio muslo y una camiseta de los Dodgers. Jenny también le conocía. Era Marty Sussman, que había sido administrador municipal de Snowfield durante los últimos 6 años. El honrado y afable Marty Sussman, muerto. Y de nuevo, la causa de la muerte no radicaba en la colisión. Las puertas del Lynx estaban cerradas y las ventanillas subidas a tope como las del Caliga. «Parece como si los dos estuvieran tratando de escapar de algo», comentó Jenny. «Tal vez», respondió Tal, «o quizá habían salido a dar una vuelta o a hacer algún recado cuando se desencadenó el ataque. Si trataban de huir de algo, es seguro que eso les detuvo en seco y les obligó a salir de la calle». «El domingo fue un día agradable, cálido, pero no en exceso», comentó Bryce. «No lo suficiente para ir en el coche con las ventanillas cerradas y el aire acondicionado en marcha. Era uno de esos días en que casi todo el mundo lleva los cristales bajados para deleitarse con la brisa refrescante. Por eso me parece como si, después de ser obligados a detenerse, hubieran subido las ventanillas y se hubieran encerrado tratando de protegerse de algo». «Pero ese algo les alcanzó de todos modos», incluyó Jenny. «Algo». Ned y su Mary Bishop tenían una encantadora casa de estilo Tudor que se alzaba entre inmensos pinos de una gran parcela de terreno. La pareja vivía allí con sus 2 hijos. Lee Bishop, a sus 8 años, tocaba el piano con sorprendente maestría pese a la pequeñez de sus dedos, y en cierta ocasión le había contado a Jenny que él iba a ser el próximo Stevie Wonder, solo que no ciego. Terry, de 6 años, era el vivo retrato en negro de Daniel el Travieso, pero tenía un carácter dulce y pacífico. Ned era un pintor de éxito. Sus óleos se cotizaban incluso a $6 o $7,000 y sus litografías en edición limitada se vendían a $400 y $500 cada una. El hombre era paciente de Jenny, aunque solo tenía 32 años y ya había conseguido el éxito en la vida. La doctora había tenido que tratarle una úlcera de estómago. La úlcera ya no volvería a molestarle. Ned estaba en su estudio, tendido en el suelo ante su caballete, muerto. Su Marie estaba en la cocina, igual que Hilda Beck, la asistenta de Jenny, y que tantas otras personas del pueblo. Su Marie había muerto mientras preparaba la cena.
había sido una mujer muy hermosa, pero ya no lo era. Encontraron a los dos niños en una de las alcobas. Era una habitación espléndida para los niños, grande y espaciosa, con literas por camas. Tenía estanterías empotradas llenas de libros infantiles. De las paredes colgaban cuadros que Ned había hecho para los pequeños, extravagantes escenas fantásticas muy distintas a las obras por las que él era famoso. Un cerdo vestido con un traje de 3 piezas bailando con una vaca en traje de noche. El interior de la sala de mando de una nave espacial en la que todos los astronautas eran ranas. Una escena misteriosa pero encantadora de un patio de colegio en plena noche, bañado por la luz de una luna llena, sin ningún niño a la vista, pero con un enorme hombre lobo de aspecto monstruoso pasándoselo en grande en un columpio. Los niños estaban en un rincón, tras un montón de juguetes. El menor, Terry, se hallaba detrás de Lee, que parecía haber realizado un valeroso esfuerzo para proteger a su hermanito. Los dos estaban de cara a la habitación, con los ojos casi salidos de las órbitas y sus muertas miradas fijas todavía en lo que fuera que les había asaltado el día anterior. Lee tenía los músculos agarrotados de tal modo que sus delicados bracitos seguían en la misma posición que en sus últimos segundos de vida, levantados frente al rostro en un gesto defensivo, con las manos abiertas, como si intentara protegerse de un golpe. Bryce se arrodilló delante de los niños y tocó con su mano temblorosa el rostro de Lee, como si no quisiera aceptar que el pequeño estaba realmente muerto. Jenny se arrodilló a su lado. «Son los 2 hijos de los Bishop», murmuró, sin poder evitar que la voz se le quebrara. «Ahora ya está completa toda la familia». Por el rostro de Bryce corrían las lágrimas. Jenny intentó recordar cuántos años tenía el hijo del comisario. ¿7 u 8? Aproximadamente la edad de Lee Bishop. El pequeño Timmy Hammond estaba aquel mismo instante en el hospital de Santa Mira, en estado de coma, igual que había pasado más de un año, en un estado parecido al de un vegetal. Era cierto, pero incluso eso era mejor que esto. Cualquier cosa era mejor que esto. Por fin las lágrimas de Bryce cesaron. Ahora estaba rabioso. «Les cogeré por esto», exclamó. «Sean quienes sean, les haré pagar por esto». Jenny no había conocido nunca a un hombre como Bryce. Tenía una energía y una determinación considerables y muy varoniles, pero también era capaz de expresar ternura. «Deseo abrazarle y ser abrazada por él». Aquí hay tema, chicos. Pero como siempre, se guardó muy mucho de expresar su estado emocional. Si hubiera poseído la franqueza y naturalidad de Bryce, jamás se habrían distanciado tanto de su madre. Sin embargo, Jenny no era así, todavía no lo era, aunque lo deseaba. Así pues, en respuesta a la promesa de Bryce de atrapar a los asesinos de los pequeños Bishop, Jenny replicó: «Pero, ¿y si lo que les ha matado no es humano? No todo el mal lo causan los hombres. El mal existe en la naturaleza, la malicia ciega del terremoto, el mal progresivo del cáncer. Esta cosa con que nos enfrentamos podría ser algo así, algo remoto e inexplicable. No habrá modo de llevarlo ante un tribunal si ni tan solo es humano. ¿Qué harás entonces?» «Sea lo que diablos sea, lo atraparé. Acabaré con ello. Le haré pagar por lo que ha sucedido aquí», insistió Bryce obstinadamente. El grupo de Frank Autry registró 3 edificios desiertos tras abandonar la iglesia. La 4ª casa no estaba vacía. En ella encontraron a Wendell Halberstam, un maestro de enseñanza media que trabajaba en Santa Mira, pero que había escogido vivir allí, en las montañas, en la casa que había pertenecido a su madre.
Gordy había sido alumno de Halberstam apenas 5 años antes. El maestro no estaba abotargado o ennegrecido como los otros cadáveres. Se había quitado la vida él mismo. Acorralado en un rincón de su dormitorio, se había llevado el cañón de su automática calibre 32 a la boca y había apretado el gatillo. Era evidente que morir por su propia mano le había parecido preferible a caer en manos del horror que le había atacado. Al salir de la vivienda de los Bishop, Bryce guió a su grupo de casa en casa sin encontrar más cuerpos. Por fin, en la quinta vivienda, descubrieron a un matrimonio de ancianos encerrados en el baño, donde habían intentado ocultarse de su asesino. La mujer estaba dentro de la bañera, el hombre hecho un guiñapo en el suelo. «Eran pacientes míos», dijo Jenny, «Nick y Melina Papandrakis». Tal anotó los nombres en la lista de fallecidos. Igual que Harold Olney y su esposa en el Candleglow Inn, Nick Papandrakis había querido dejar un mensaje que señalaba al autor de la matanza. Había tomado un poco de yodo del botiquín y lo había utilizado para escribir en la pared, pero no había tenido oportunidad de terminar ni siquiera una palabra. Solo pudieron leer 2 letras y parte de la otra. P.R. ¿Alguien es capaz de imaginar qué pretendía escribir?, preguntó Bryce. Por turno, todos procedieron a entrar en el pequeño baño a echar un vistazo a las letras anaranjado pardo de la pared, pasando por encima del cadáver de Nick Papandrakis. Sin embargo, nadie tuvo el menor destello de inspiración. Balas. En la casa siguiente a la de los Papandrakis, el suelo de la cocina estaba cubierto de balas disparadas, no cartuchos enteros, solo decenas de proyectiles de plomo, sin sus casquillos. El hecho de que no hubiera cartuchos vacíos en la estancia indicaba que no se había producido allí ningún tiroteo. No había olor a pólvora ni agujeros de balas en las paredes o muebles. Sencillamente, incontables balas cubriendo el suelo, como si hubieran llovido del aire por arte de magia. Frank Autry recogió un puñado de aquellas piezas de metal gris. No era un experto en balística, pero comprobó extrañado que ninguno de los proyectiles estaba fragmentado o deformado, lo cual le permitió comprobar que procedían de una gran variedad de armas. La mayoría de ellos, una cantidad enorme, parecía ser del mismo tipo y calibre que la munición utilizada por los fusiles automáticos de las tropas de apoyo del general Copperfield. ¿Son estas las balas del arma del sargento Harker?, se preguntó Frank. ¿Son estas las ráfagas que disparó Harker a su asesino en la cámara frigorífica del supermercado Gil Martins? Frunció el ceño, perplejo. Dejó caer los proyectiles y rebotaron en el suelo. Recogió varias balas más. Había una del calibre 22, una del 32 y otra del 22 y otra del 38. Incluso había un montón de perdigones de caza. Recogió una única bala de calibre 45 y la examinó con especial interés. Era exactamente igual a la munición que cargaba su propia arma. Gordy Brogan se agachó a su lado. Frank no volvió los ojos hacia él, sino que continuó estudiando fijamente la bala. Estaba luchando contra una idea pavorosa. Gordy recogió un puñado de balas de las baldosas de la cocina. «No están deformadas en absoluto», murmuró. Frank asintió con la cabeza. «Pero debieron impactar en algo, y por tanto deberían estarlo. Al menos algunas de ellas», añadió Gordy. Tras hacer una pausa exclamó: Frank, pareces estar a 1.000.000 de kilómetros de aquí. ¿En qué estás pensando?» «En Paul Henderson», respondió Frank, mientras sostenía el proyectil de calibre 45 ante el rostro de Gordy. Anoche, en la comisaría del pueblo, Paul disparó 3 balas como esta.